Aquí está. Si bien es cierto, a ver, aquí tenemos algunas aplicaciones de la circunferencia cuando se sueltan las gotitas sobre agua. Estas determinan en ellas unas ciertas ondas circunferenciales, ¿no? Puede verse acá circunferencias concéntricas. Aquí también eh, algunos giros de estas rueditas. Así también la pandereta, ¿no? Esto hace ver pues que la circunferencia es parte de nuestra vida diaria, siempre están presentes en nuestro entorno. ¿Sí? Bien. Este tema ya se había visto en semanas anteriores. La circunferencia es vista pues como un conjunto de puntos que están a igual distancia de un punto fijo llamado centro. Aquí lo tenemos, aquí están los ejes coordenados, eje de abscisas, eje de ordenadas. Aquí está un punto C de coordenadas H y K. El centro tiene coordenadas H y K. Tenemos acá un punto P de XY a una distancia R del centro. Otro punto por acá, fíjate. Y otro punto por acá. Y así podemos tener muchos puntos a igual distancia del del centro, generando esa colección, generando así una gráfica de ese tipo. ¿Ves? Ahí, esos son todos los puntos que equidistan del centro, correcto, una distancia R. Indicamos con la letra C en cursiva a la circunferencia. Bien, la circunferencia es el conjunto de todos los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo llamado centro es constante. Elementos. Entre los elementos tenemos el centro, que ya lo he mencionado, y el radio también. ¿Sí? Es eso. R es la longitud del radio. Bien. En resumen, aquí tenemos la presentación de la circunferencia como qué, como conjunto de qué, de puntos que están a igual distancia de un punto fijo llamado centro. La circunferencia constituye un ejemplo de lugar geométrico. ¿Y qué cosa es un lugar geométrico? Es cualquier punto de cualquier conjunto de puntos que cumplen cierta condición. En este caso, he seleccionado al conjunto de puntos tales que estos estén a una misma distancia R del centro. Ecuación de la circunferencia. ¿Qué cosa es la ecuación de la circunferencia? Es una expresión algebraica que te muestra las condiciones que deben de reunir las coordenadas de un punto para saber si éste pertenece o no a la circunferencia. Si las coordenadas del punto pertenecen o satisfacen a la ecuación de la circunferencia, entonces diremos que ese punto pertenece a la circunferencia, ¿sí? Listo. Tenemos acá el teorema. Bueno, acá dice, la circunferencia C en cursiva, con centro en el punto C, HK, y cuyo radio mide R, tiene por ecuación, aquí lo tienes, para que P pertenezca a la circunferencia, la distancia de P hacia el centro, ¿cómo debe ser? El radio. Entonces decimos P pertenece a la circunferencia si y solo si la distancia de P hacia C, ¿quién es? R. Pero la distancia de P hacia C lo podemos calcular, esto se vio en la semana anterior, como la raíz cuadrada de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Eso es igual a un radio R. Elevemos al cuadrado a fin de que estos se eliminen y queda esta expresión. ¿Ves? Ahí lo tienes. Esta es la ecuación de la circunferencia en su forma canónica, porque sigue un canon, una ley. Es una ecuación en forma amigable. ¿Por qué amigable? Porque aquí te muestran las coordenadas del centro y este es el radio, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado, eso es igual a 13. Diríamos que el centro tiene coordenadas 2, 3 y el radio raíz cuadrada de 13. Bien,
¿Cuántas ecuaciones tiene la circunferencia? Solo una. Solo tiene una ecuación. Pero podemos presentar esa única ecuación en su forma, en este caso, canónica u ordinaria, ¿no? A x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Hay otra forma general. ¿No? Listo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el centro tiene coordenadas 0, 0? Es decir, cuando el centro es el origen de coordenadas. De ser así, tenemos el radio PXY y aquí lo tenemos, ¿ves? Como el centro tiene coordenadas 0, 0, x menos 0 me da x, y menos 0 me da y, y se tiene esa expresión. Se ha utilizado esta ecuación en la trigonometría a veces, ¿no? ¿Cierto? Es más, cuando el radio es 1 se le llama circunferencia unitaria. La forma general de la ecuación de la circunferencia, ¿cómo es? Bien, si nosotros, por ejemplo, tenemos x menos 2 al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a 12, lo que hago es desarrollar esto, ¿no? 3 le voy a poner. Ah, sí, listo. Esa es la ecuación de la circunferencia en su forma general. Si desarrollamos la ecuación ordinaria, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r cuadrado, ¿cierto? Bien, aquí voy a desarrollar entonces x al cuadrado menos 2xh más h cuadrado. Ahí está. Y el y menos k al cuadrado también. Tenemos esa expresión, ¿ves? Aquí separo las x cuadrado, los y cuadrado, 2xh a la derecha, 2yk a la derecha, y bueno, este r va a la izquierda. A menos 2h, que es el coeficiente de x, le voy a llamar un d. Entonces quiere decir que d es menos 2h. Al coeficiente de y, que es 2k, le voy a llamar e. Entonces e es menos 2k. El resto que queda lo voy a llamar f. Y ahí lo tenemos. Lo cual puede escribirse en esta forma, mira. Ahora, la forma general. Esta ecuación puede escribirse como x al cuadrado más y cuadrado menos o más dx más ey más todo esto que es f. Ahí está, ¿ves? Bien, esta es la ecuación de la circunferencia en su forma general, donde d es menos 2h, donde h sería entonces menos d medios. Si e es menos 2k, entonces k es menos 6 sobre 2. En el centro tenemos h y k. Menos d medios, y el radio como tal, ¿no? Bueno, aquí lo que hago es despejar el radio. Para ello, el h cuadrado y k cuadrado pasarán pues a ser reemplazados por menos d medios, menos d medios, ¿no? Así, ahí está. Multiplico todo por 4 para evitarme estos denominadores y despejo el radio, resultando un medio de la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de y menos 4f. ¿A qué voy con esto? Cada vez que tengas esta ecuación de la circunferencia en su forma general, si deseas conocer las coordenadas del centro, de frente me dices, al coeficiente de x le tomas unidad y le cambias el signo. El coeficiente de y le tomas unidad, le cambias el signo. Y el radio será un medio de la suma de los cuadrados de estos coeficientes menos 4 veces f. Forma general de la ecuación de la circunferencia. Si analizamos la ecuación en su forma general,
¿no? Lo tenemos así. Ahora, ¿cómo determinamos el centro y el buen? Lo que te comenté, ¿no? Pero hay una técnica, de repente, para no memorizar mucho, es completar cuadrados. Es decir, juntamos las X, juntamos las Y, ahí está. Y digo lo siguiente, ya juntamos las Y, juntamos las Y. El coeficiente de X es D. A D lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Eso le sumo, eso le quito, mira. A D lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, eso le sumo, eso le quito. Aquí a Y, que es el coeficiente de Y, a E le tomo la mitad y lo elevo al cuadrado. Eso le sumo, eso le quito. ¿Sí? Acá tengo entonces un trinomio cuadrado perfecto. Aquí está. Cuadrado de X, cuadrado de medios, el doble producto es de X, ¿no? Acá, Y al cuadrado más el doble producto más E medios al cuadrado. Y esta expresión va a la derecha y la otra va a la derecha, ¿no? Ahí está. Lo cual genera esto, ¿no? Esta suma de cuadrados igual a esta suma, ¿no? De cuadrado sobre 4 menos 4f sobre 4. Operando esto, tenemos esta expresión. El radio sería la raíz cuadrada de toda esta expresión. Entonces el centro es menos d medios en menos e medios. Y el radio es un medio de la raíz de esa suma. Es decir, si te olvidas esto, simplemente completas cuadrados y lo detectas tú mismo. Bien, veamos algunos ejercicios. Ejercicio 1. Dice, en la figura P y T son puntos de tangencia. Y QB, QB por QD es 16. Halle la ecuación de la circunferencia de centro M. Para hallar la ecuación de la circunferencia, ¿qué necesito? Dos cosas, las coordenadas del centro y el radio. Esas dos cosas necesito. ¿De acuerdo? Muy bien. Necesito las coordenadas del centro y el radio de la circunferencia. ¿Cómo puedo hallar todo ello? A ver, una miradita a ese problema. Este es clave. Esto es una tangente, ¿no? Recordemos, cuando teníamos una tangente, el cuadrado de esa tangente aquí era igual a toda la secante por su parte exterior. Es decir, L cuadrado es igual a toda la secante por su parte exterior. Solución. Aquí está, ¿ves? Te decía, esto es la tangente, ¿cierto? Decimos, el cuadrado de esa tangente, ¿a qué es igual? A toda la secante QB multiplicado por su parte exterior, QD. Pero QB por QD, ¿quién es? 16.
y TQ es 4. Esto entonces es 4, fíjate. Como este ángulo es 37 por ángulos opuestos por el vértice, conviene trazar el radio dirigido al punto de tangencia porque sabemos que ahí se da el ángulo de 90. O sea, aquí es 37, acá 53, a 53 se pone 4, es 3 y este es 5. Bueno, el radio entonces es 3. Pero resulta que la circunferencia es tangente en P. Otro radio se dibuja aquí, ¿cierto? En las Eso da. coordenadas, sí, 3, ¿correcto? Listo. Acá tenemos un cuadrado, ¿cierto? Sale la, pues claro, muy bien. Acá tenemos el cuadradito, ¿cierto? Entonces ya tengo el radio que es 3 y el centro 3 3. Como dice nuestro amigo, la pues listo. Aquí el resumen, mira, P y T son puntos de tangencia, QB por QD es 16, ajá, por el teorema de la tangente, aquí tenemos R, aquí está el otro R, teorema de la tangente me dice TQ cuadrado es toda la secante BQ por QD, pero QB por QD es 16, por lo tanto TQ es raíz cuadrada 4, listo, eso es 37. 37 acá 53. A 53 se pone 4, a 37 se pone 3 y esto sería 5. R es 3, el radio es 3 y las coordenadas de N es 3, 3. Por eso la ecuación es la A. ¿Hasta acá alguna pregunta? Todo claro. Muy bien, tome de captura y pasamos al ejercicio número 2. Los puntos A, B y C pertenecen a la circunferencia de una lámina circular de aluminio. Hallen las coordenadas del centro de la lámina. Bueno, dice que se pide hallar la coordenada del centro de la lámina, conociendo el hecho de que esa circunferencia pasa por esos tres puntos. En otras palabras, te pide hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por esos tres puntos. Listo. Veamos. El punto A, 6, 6 menos 3, C menos 8, 2. Y ahí tenemos la circunferencia que pasa por esos tres puntos. Hay en la coordenada del centro, dice, ¿no? Muy bien. Aquí tengo M, ¿no? Sea M el centro. AB, ¿qué cosa es AB? Una cuerda, ¿cierto? Bien. Necesito las coordenadas del centro. Bien. O sea, las coordenadas de M. Si este segmento con este otro segmento CD fuesen perpendiculares, entonces el ángulo CBA sería 90. Y si el ángulo CBA fuese 90, entonces este arco que determina sería el doble, 180. Y si este arco es 180, entonces esto qué cosa es? Diámetro. Es diámetro. Y si esto es diámetro, entonces por ser n el centro de la circunferencia, n sería el punto medio de estas dos. Por lo tanto, las coordenadas de m, ¿qué sería? La media aritmética de estas dos. Y se acabó el asunto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué CBA sería 90 grados? Esa es la pregunta. Para ello, calcularé la pendiente de AB. ¿Cómo se calcula la pendiente? Como la variación de ordenadas entre variación de abscisas. Vale decir la resta de 6 menos menos 3 entre 6 menos menos 3. Y ahí lo tienes. Sale 1. Esa es la pendiente de AB. Ahora, la pendiente de CB, 2 menos menos 3 o menos 8 entre menos menos 3. Ahí está. La pendiente debe ser 2 menos menos 3 arriba, menos menos 3 se hace más, y menos 8 menos menos 3 se hace menos 8 más 3.
y resulta -1. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente de AB es 1 y la pendiente de BC es -1. Es decir, el producto de estas dos pendientes, ¿cómo es? -1. Y si el producto de dos pendientes es -1, ¿qué pasa con esos segmentos? Por propiedad son perpendiculares. Por lo tanto, el ángulo CBA es 90 grados. Y ya lo dije, como el ángulo es de 90 grados, entonces AC es diámetro. Y si es diámetro y M es centro, M es punto medio de AC. Entonces, M se calcula como la media aritmética de las coordenadas respectivas. 6 más -8 entre 2. Y 2 más 6 entre 2. Listo. -1, 4. La D. Y esa es la respuesta. Siguiente ejercicio. A ver, ¿cuánto le sale ese ejercicio? Una miradita, una reflexión a ese ejercicio. ¿Alguna opción de clave, alguna respuesta que te haya salido? ¿Alguna respuesta? Puede ser la A. Puede ser la A, veamos. Vamos a ver, ¿eh? Vamos acá.
Bien, aquí tenemos el borde, dice, ¿no? La figura muestra una ventana de forma circular inscrita en un tablero cuadrado. Para colocar el vidrio se ha usado el soporte AD, tal que BN es 1, y la longitud del borde de la ventana, dice, ¿no? S y T son puntos de tangencia y BN es 1. Listo. Sea L la longitud del borde de la ventana, sea L la longitud del borde de la ventana, el borde de la ventana no es más que la longitud de la circunferencia, o sea, 2 veces pi por r. Así es, así es. Entonces, sea m el centro, m es centro, ¿no? Aquí está m es centro. Entonces decimos, el radio dirigido hacia el punto de tangencia es perpendicular. Listo. Y eso es r. Pero la distancia de O hacia A es 8, porque las coordenadas del punto A es 0,8. Aquí tenemos otro radio, ms, un radio R, ¿no? Aquí tenemos otro radio, ¿ves? MP, desde el instante en que yo trazo una perpendicular a la cuerda, automáticamente este MP biseca. ¿Se acuerda de ello? Mira, ve, acá tenemos una circunferencia, aquí tengo una cuerda, desde el centro trazo una perpendicular, lo biseca automáticamente, ¿ves? Listo. Bien. Si todo esto es R, si NP mide R, y aquí tengo NB1, entonces R menos 1. Aquí tengo 8, 8 menos R. Ya puedo aplicar en NPM puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Listo. Teorema de Pitágoras. NP, ¿cierto? Ahí está. R cuadrado igual a 8 menos R cuadrado más R menos 1 al cuadrado. Con lo que el radio resulta ser 5, ¿no? Y teniendo así un triángulo notable de 37,53. Listo. L es entonces 2pi R, 2pi por 5, o sea, 10pi. Y esa es la respuesta tal, como se dice en la C, 10pi. Parecía no, pero es la C, 10pi. Bien. Ejercicio número 4. En la figura, T es punto de tangencia. OT mide 6. OT mide 6. TB mide 4. Pero eso es el doble de BD. 2. Halla la ecuación de la circunferencia del centro M. Aquí ya utilizamos las dos ideas anteriores, ¿no? Una idea repetitiva siempre es trazar el radio perpendicular a la tangente, y la otra idea del ejercicio pasado, del ejercicio anterior, es trazar esta perpendicular, de manera que biseca a QD. Si esto es R, esto sería R menos 2, R menos 2. ¿De acuerdo? Así. Este 4 sube y esto es R. Ahí lo tenemos. Y se aplica el teorema de Pitágoras. A ver, ¿cuánto le sale ahí el ejercicio? ¿Alguna idea cuánto sale el problema 4?
Ya está listo, ¿ah? Miren, ve. T es punto de tangencia. OT6. TV4. TD es el doble de D es la mitad de TV. Y TV es el doble de BD, o sea, 4. DB es 4. M es centro. Aquí tenemos el radio MT. Esto es R. Trazo la perpendicular a QD que lo biseca, N biseca. Sale la B. La B. Recuerda que R era 5. Entonces el radio es 25, ¿no? Ahí. Sí, me lo sé. Ajá, sí. Bueno, acá lo ponemos así, mira, ve. Entonces, punto medio. Tengo R, pero esto era 2. R menos 2. Arriba también R menos 2. Unimos M con Q. Este es el radio. Tengo el triángulo MNQ. Ajá, este 4 sube. Y este es R menos 2. Listo. Aplico Pitágoras o deducción. Pues 3, 4 y 5, ¿no? 4, 3, 3 y 5. R es 5. Por lo tanto, el radio es 5. Las coordenadas de n sería 6 a la derecha, 5 hacia arriba. Entonces, x menos 6 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Ahí está. La respuesta, la E, ¿no? Bien. Un triángulo BAC obtuso en A está inscrito en esta circunferencia, cuya ecuación se presenta. La medida del arco BC es 254 grados. Hallar BC. Solución. Tenemos el triángulo BAC obtuso en A. Quiere decir que en A se da el ángulo obtuso. Quiere decir que la medida de ese ángulo es mayor que 90 y menor que 180. Aquí tenemos la circunferencia que circunscribe a ese triángulo. O también el triángulo está inscrito en esa circunferencia. Trabajemos con esta ecuación. ¿Qué hacíamos? ¿Te acuerdas? Agrupábamos los x y lo agrupábamos los y completábamos cuadrados. ¿Cómo? Así. Yo colocaba aquí x al cuadrado más 6x, ¿cierto? Luego agrupaba las y cuadrado menos 4y menos 12. Luego los separo, x al cuadrado más 6x, dejo un espacio, y cuadrado menos 4y. Dejo un espacio y aquí menos 12 igual a 0. El coeficiente de x es 6. Si el coeficiente de x es 6, le tomo su mitad, es 3. Al cuadrado 9, eso le sumo, eso le resto. Acá, el coeficiente de y es menos 4. Si es menos 4, su mitad es menos 2, al cuadrado 4. Eso le sumo, eso le resto. Entonces, ¿esto a qué es igual? X más 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. La tengo igual a cuánto? Menos 9 menos 4 menos 12. O sea, más 9 más 4 más 12. 9 y 4, 13, sale 25, ¿no? Donde el centro tiene coordenadas 3, 2 y el radio es 5. Pues. Y ahí está. Como el arco BC es 254 y toda la medida angular de la circunferencia es 360, resto 360 menos 254 me da 106. Curiosamente, 106 grados, no te olvides, es el doble del ángulo de 53 y 53 es contexto notable. Veamos entonces qué hacemos con ese dato.
Bien, aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas. Aquí está M, M centro. Trazo desde B el diámetro hasta M. Trazo el diámetro BMN. Listo. ¿Por qué trazo el diámetro BMN? Porque ese me origina el ángulo de 90. Porque el diámetro es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Ahí está, fíjate. BN es diámetro. Entonces al unir N con C, si BN es diámetro, todo este ángulo pequeño es 180. Este angulito, este arquito, este arquito. Y si este es 180, acá se hace 90. Pues. Listo. BCN es 90. Y BNC es un ángulo inscrito, es decir, este ángulo de 106 grados pasa a tomarse como la mitad para este ángulo, ¿no? 53 grados, por propiedad del ángulo inscrito. Bueno, tengo 53 grados, me pide hallar tan solo BC. Aquí completo cuadrados, como te dije, y resultó pues esta expresión que ya habíamos calculado. El centro tenía coordenadas menos 3, 2 y el radio era 5. Listo. El otro radio 5. Listo, esto es 10. Entonces los catetos miden 6, 8. BCN notable, 37,53. BC es 8. La respuesta es D. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Aló? Todo claro. Muy bien, muy bien. Gracias por su respuesta. Ejercicio 6. Veamos. Las coordenadas del foco de la parábola. Bien, esto es con parábola. Vamos entonces a la teoría. Vamos a la teoría. Ujú. Cuando se lanza una pelota, este sigue un movimiento parabólico. Hay construcciones que siguen ese tipo de movimiento, como el de Sydney, por ejemplo, mire, ¿ve? En la arquitectura. También tenemos aquí esta antenita. ¿Quién no ha tenido esto en la azotea de su casa para el cable, cierto? Aquí tenemos el puente colgante. Y a propósito del circuito mágico del agua, fíjate en los chorritos de agua, ¿no? ¿Sí? Así es. Sería un buen motivo de visitar el circuito mágico del agua por fiestas patrias, ¿no? Bien. Esas son algunas aplicaciones que tiene nuestra parábola. Es inherente a nosotros, está siempre en nuestro contexto real, ¿no? Diario. Bien, la parábola. Fíjate, tengo una recta directriz y tengo el foco. Tengo la recta directriz y el foco. Trazo una perpendicular. ¿Y qué voy a hacer aquí? Quiero encontrar, quiero encontrar todos los puntos que estén a igual distancia de un punto fijo llamado foco y de la recta directriz. O sea, quiero encontrar, por ejemplo, este es uno de esos puntos, ¿no? Este puntito moradito está a igual distancia de la recta directriz y el foco. A eso se le conoce como vértice.
Acá habrá otro punto que esté a igual distancia del foco y del vértice y de la recta directriz. Aquí habrá otro punto equidistante de la recta directriz y el foco. Existen, en fin, muchos puntos. Si los reúno, encontraré esta gráfica. ¿Ves? ¿Qué cosa es la parábola entonces? Es el conjunto de puntos que están a igual distancia del punto fijo y la recta directriz. Es otro ejemplo de lugar geométrico. Veamos, tienes acá, por ejemplo, la recta directriz. Ahí está. El foco. Tienes un punto P que dista del foco y de la recta directriz. Tienes otro punto Q que está a igual distancia del foco y la recta directriz. Distancia del punto P hacia el foco es igual a la distancia del punto P a la recta directriz. Unimos todos esos puntos y me encuentro con esta gráfica, conocida como parábola. P tal que la distancia de P a F es igual a la distancia de P a F. ¿No? O sea, P en la parábola está conformada por todos los puntos P tales que la distancia de P al foco es igual a la distancia de P a la recta directriz. Listo. Entonces tengo aquí el eje focal que pasa por el foco y es perpendicular a la recta directriz. Eje focal, V es el vértice, ahí está. LR es el lado recto. Bien, antes que ello, en la circunferencia, tenemos lo que conocemos como cuerdas. Y de todas las cuerdas, la más importante es el diámetro, el que pasa por el centro, ¿no? Así es. Es el diámetro, ¿cierto? Así también en la parábola se tienen cuerdas. Un grupo de cuerdas especiales es el que pasa por el foco. Se llaman cuerdas focales. Y de entre ellas, el especial es aquella cuerda focal perpendicular al eje focal. Miren. ¿Cómo se llama esa cuerda focal que es perpendicular al eje focal? Se llama lado recto. Ahí lo tienes, lado recto. Es perpendicular al eje focal. LR es el lado recto y ahí tenemos. AB cuerda y AD es cuerda focal. La distancia del vértice al foco, se conoce como parámetro y la distancia del vértice a la recta directriz también parámetro, ¿no? Bien, como V es el vértice, esta distancia es P, esta distancia es P. Todo punto que pertenece a la parábola equidista del foco, por ejemplo, LR es el lado recto, LR es lado recto. Así, todo esto es el lado recto. Pero R pertenece a la parábola, por lo tanto, esta distancia es igualitito que esta otra distancia. Pero esto va a medir 2P debido a este. Y si R pertenece a la parábola, la distancia hacia la recta 2P es esta misma distancia. ¿Correcto? 2P. Y esto también sería 2P como este lo es, ¿no? Lo cual hace descubrir que todo esto mide 4P. La longitud del lado recto mide 4P. Es 4P. Y aquí lo tienes. El lado recto, o la longitud del lado recto, que es 4P, nos da una idea de qué tanto se amplía la parábola. Si P es pequeñito, puede que la parábola haga esto, ¿no? Si P es más grande, la parábola hará esto. Y más grande igual, va ampliándose, ¿no? Va a depender de la parábola, ¿no? Del valor del parámetro, ¿no? Y aquí tenemos los puntos de la parábola, mira, ve. Todos los puntos que estén a igual distancia del foco y de la recta directriz
conforman esa parábola. Mira, ¿eh? Ahí está. Aquí está, presento todos los puntos que están a igual distancia del foco y de la recta directriz. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Bien. Acá tenemos la ecuación de la parábola. La ecuación de la parábola, ¿no? Bien, vamos a ponerlo de esta manera, a ver. Encontrar la ecuación de la parábola es esto, buscar aquella expresión algebraica que te da las condiciones para que las coordenadas de tu punto sepan que si pertenece o no a la parábola, ¿no? Exacto. Se tienen dos casos, ¿ah? Para ello, ¿sí? Dos casitos. Bien. Cuando el eje focal es paralelo al eje X. Y el otro caso es cuando el eje focal es paralelo al eje Y. Bien. Vamos a iniciar pues. Tenemos aquí los ejes coordenados. Ujú. X, Y, X, Y. Bueno, el eje focal es paralelo al eje X. Aquí tenemos entonces el eje X. Y aquí el eje focal. Listo. Que también dos casos, veamos el eje focal. Muy bien. Si tenemos aquí el vértice, fijemos lo siguiente. Hasta el momento, a ver, hasta el momento,
Hasta el momento, fíjense, el vértice está entre el foco y la recta directriz. El vértice está entre el foco y la recta directriz. Siempre está entre esos dos. ¿Correcto? Bien. Entonces aquí hay dos casos. ¿Qué pasa si el foco está a la derecha del vértice? Si el foco está a la derecha del vértice, en contraposición a la izquierda, ¿quién estará? La recta directriz. Ahora, si el foco está a la izquierda, a la derecha, en contraposición, ¿quién estará? La recta directriz. Ahí la tienes. Listo. La recta directriz en este caso, ¿no? Recta directriz es esto, ¿ya? Aquí tenemos la recta directriz del caso. Bien, en resumen, si el vértice está aquí, como lo ves, y el foco aparece a su derecha, entonces a su izquierda aparece la recta directriz. Si el foco está a la izquierda del vértice, entonces a la derecha del vértice está la recta directriz. En este primer caso, la parábola se abre hacia la derecha. ¿Por qué? Porque debes recordar siempre lo que sucede en tu lámpara. Tienes tu lámpara aquí, siempre hay un foco, o sea, la lámpara siempre quiere proteger al foco. Eso hará pues la parábola, siempre va a querer proteger al foco. Por eso lo cubre. Por eso se abre hacia la derecha, en donde el parámetro va a ser positivo. Si la parábola se abre hacia la izquierda, porque el foco está a la izquierda del vértice, el parámetro es negativo. ¿Y cómo es la ecuación de esas dos parábolas? Bueno, su propio nombre lo dice. El eje focal es paralelo al eje X. Si es paralelo al eje X, escribo así. P de X. ¿Correcto? Así. Decimos paralelo al eje X. Y en ese P se va a ubicar el número 4. A este X le asocio el H. Entonces es la otra variable la que está elevada al cuadrado, y menos k al cuadrado. Y esa sería la ecuación para ambas gráficas que ves ahí. Cuando el parámetro es positivo, obviamente aquí tenemos 4p positivo. Pero como se abre aquí a la izquierda, en la ecuación tenemos 4p negativo. Es la única diferencia, ¿no? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ok. Siguiente caso. El siguiente caso se da cuando el eje focal es paralelo al eje Y. Ahí lo tienes.
Aquí tenemos el eje focal entonces, ¿sí? Ahí está. Bien, los casos que se dan con respecto al vértice, ¿no? Si aquí está en el vértice y aquí está el vértice. Entonces, si el foco está por encima del vértice, por debajo del vértice, ¿quién estará? ¿Quién estará por debajo del vértice? La recta directriz. La recta directriz, ¿no? Ese es el que estará por debajo. Ahora, si el foco está por debajo del vértice, por arriba estará la recta directriz. Entonces la parábola se abre hacia arriba con el parámetro positivo y en este otro caso la parábola se abre hacia abajo con el parámetro negativo. ¿Sí? ¿Cómo sería la ecuación? Pues como sigue acá, el eje focal es paralelo al eje Y, colocas paralelo al eje Y, paralelo al eje Y. A ese le añades el 4, aquí es Y menos K, por las coordenadas que tiene el vértice, pues H, K, H, K. Y acá tendremos la otra variable, ¿no? Como X menos H al cuadrado. Esa sería la ecuación de la parábola con el eje focal paralelo al eje Y. Fíjese que para la ecuación de la parábola hay dos letras, X, Y, ¿no es cierto? X, Y. Una está elevada al cuadrado y la otra no. ¿De acuerdo? En el primer caso, Y está elevado al cuadrado, en cambio X no. En el segundo caso, X está elevado al cuadrado, Y no. Quiere decir que, entonces, en una ecuación general de la parábola, siempre el eje focal será paralelo a la variable que tenga solamente exponente 1. ¿Correcto? No cuenta la variable que tenga exponente 2, ¿no? Listo. Pueden tomarle captura. Profesor, no viene con la separata, pero si es paralelo al eje X, ¿existe dominio y rango? Claro, vamos a ver. Vamos, a ver, muy buena la pregunta. ¿Dónde está? Por acá, ¿no? A ver, interesante pregunta. Gracias por la pregunta. Miren, aquí tenemos que distinguir una relación y una función. En la universidad siempre se empieza con explicarle al alumno lo que es una relación. Aquí todas las gráficas que presento son relaciones, ¿correcto? Entonces, si yo quiero encontrar para esta relación, digamos, esta parabolita, ¿no? Eso también es un ejemplo de relación. Si yo quiero encontrar el dominio, ¿qué haría? Proyecto esta parábola sobre el eje X. ¿Qué cosa es el dominio? Los valores que adopta X en la relación. ¿Correcto? Entonces, si yo imagino acá una linternita, la sombra hará esto, ¿sí o no? Todo esto será la sombra. Todo esto es la sombra, ¿eh? A partir de este punto H. Entonces, ¿el dominio de dónde parte, profesor? El dominio parte desde H hasta dónde, ¿ah? Hasta el infinito, porque esto se abre, se abre. Sigue, 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 sigue. Y si quiero el rango, profesor, pues proyecta sobre quién, sobre el eje Y, que está por acá. Como la parábola infinitamente se abrirá, entonces este espacio va a aumentar, aumentar infinitamente. Por eso se dice que el rango, que es la proyección sobre el eje Y, es todos los reales, en ese caso, ¿no? Eso se dirá en ese caso. Lo mismo para la siguiente gráfica, para esta, ¿no? Proyecto sobre el eje X y acá tengo H, ¿no?
¿Cómo será el dominio? Desde, por eso sigue así, ¿no? El dominio es desde menos infinito hasta dónde? Hasta h cerrado, ¿no? Y el rango, o como siempre, todos los reales. Yo proyecto sobre él, sobre él, sobre él, sobre él, sobre él. Y cuando la gráfica está proyecto sobre él, sobre él, sobre él. Entonces esto va a ser todos los reales. Ujú. Esa es una relación, ¿correcto? En esta otra relación, ¿el dominio cuál sería? Proyecto sobre el eje X. Todos los reales serían, mira. Pero el rango, profesor, el rango es proyectar sobre el eje Y. Y la sombra de esa parábola sobre el eje Y solamente parte desde acá, mira, hacia arriba. Todo esto, ¿no? Mira, todo. Entonces, si esto es K, entonces digo que el rango de esa relación va desde K hasta el infinito. En cambio, el dominio en este caso es todos los reales. Y en este otro caso, para el dominio, proyecto sobre él, como la parábola sigue abriéndose por acá, se abrirá y seguirá ¿no? Yo abro por acá la parábola y la sombra sigue ocurriendo, mira. Siempre la proyección es sobre el eje X, ¿no? Para el dominio. Entonces el dominio de esa relación sería R, todos los reales. Pero si yo voy a proyectar sobre el eje Y, tendría el rango. A partir de K sería, ¿no? ¿Cierto? A partir de K. Entonces sería desde K hacia abajo, abajo. Entonces, el rango sería desde menos infinito, desde abajo, hasta un K cerrado. Listo. Correcto. ¿Esto qué cosa es? Una relación. ¿Esto qué cosa es? Una relación. ¿Qué cosa es esto? Una relación. ¿Qué cosa es esto? Una relación. Profesor, y para saber si esa relación es función, eso es muy aparte. Bueno, de manera práctica, ¿no? Se dice, pues, trace usted paralelas. ¿No? Trace verticales, dice, ¿ya? Trace verticales. El término es verticales. Si esta vertical corta en más, escúchame bien, si esta vertical corta en más de un punto, es una simple relación. Pero si nuestra vertical solo corta en un punto, esa relación ahora es una función. Correcto. ¿Y eso por qué, profesor? Pues porque la definición de función dice, ¿no? Que a cada punto de X le debe hacer corresponder un solo y no dos Y, ¿no? Por esa razón, la vertical solo cortará en un punto, ¿no? Bueno, eso es lo referente al dominio y rango. Y a propósito hablamos de relación y función, ¿no? Es eso. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Muy bien. Ok. Si desea, tómale captura para entrar a los problemas. Ojo que aquí yo estoy presentando la ecuación directa de la parábola cuyo eje focal es paralelo a los ejes coordenados, al eje X y al eje Y, nada más. En la universidad ya harán este caso, ¿no? Cuando el eje focal no es paralelo al eje X, ¿no? Ni al eje Y. Ahí se habla de otro tipo de ecuación, ¿no? Manera de ecuación. Eso es. En los exámenes a nivel pre se pueden tomar estas preguntas también, pero se puede hallar los elementos que se pide con lo visto en la teoría, ¿no? Nada más, sin utilizar la ecuación. No te van a pedir acá la ecuación estricta, ¿no? Porque acá ya escapa a estos casos, ¿no? A nivel pre solo vemos la ecuación de la parábola con eje focal para el eje X y para el eje Y. En la universidad dan casos como el eje focal, la ecuación para el caso en el que el eje focal no es paralelo a los ejes coordenados. Se hace una transformación de coordenadas, ¿no? Es un giro. Bien, veamos entonces. Algunos casos ya pues que presenta la separata aquí, pues, ¿no? Mira, fíjate acá la parábola tiene el vértice el 0, 0. Entonces y menos 0, x menos 0. El eje focal es el eje X, o sea, paralelo al eje X. Por eso en la letra en donde no hay cuadrado, que es X, ahí es PX, ¿ves? Listo. El foco está a la derecha, la recta directriz está a la izquierda, ¿no? Si P es mayor que 0, la parábola se abre hacia la derecha. Si P es menor que 0, hacia la izquierda. Eso ya ustedes lo conocen. Ahora, ¿qué pasa con la directriz? Fíjense. Hacia la derecha hay un parámetro.
y hacia la izquierda hay otro parámetro, pero como P es negativo es hacia atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? No es que P sea negativo, sino lo que pasa es que este espacio, cuando yo voy hacia la izquierda, se hace negativo, ¿no? Entonces esto sería menos P. Las coordenadas de P es menos P, ¿correcto? No estoy diciendo que el parámetro sea negativo, no, 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 no. Estoy diciendo que la coordenada de esta recta es menos P punto y coma C. Es como decir, el parámetro te salió 2, entonces acá es 4, ¿no? ¿Te acuerdas? 4 y 4. El parámetro es 2, pero como acá me estoy yendo a la izquierda, ¿no? Hay un espacio de 2 a la izquierda, entonces este es menos 2, 0. Y ese menos 2 es el parámetro. Ese es el menos, ese es el menos P. ¿Correcto? Ese es. Listo. Entonces sucede pues que hacia allá es P y acá es el mismo P, pero con un signo negativo indicándome que estoy caminando hacia la izquierda. Entonces, la recta corta al eje X en ese punto menos P. Por eso se dice que su ecuación es menos P. Si bien es cierto, siempre que hablamos de la ecuación de la recta decimos 3x más 2y menos 1 igual a 0. Pero ¿qué pasa cuando a secas es x igual a 2, por ejemplo? Está diciendo que la recta corta al eje X en 2. Eso está diciendo. O sea, puede ser, es una recta vertical. Y si es menos 2, bueno, te vas a menos 2 y trazas la vertical así. Listo. Bien. Aquí el otro caso, cuando, bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Cuando el eje focal es paralelo al eje X, ¿no? Si P es mayor que 0, se ahora hacia la derecha y se viene hacia la izquierda. La ecuación de la parábola de vértice en el origen de coordenadas, por ejemplo, ¿no? Miren, ¿ves? Hacia arriba y esto, ¿no? Eso tenemos eso. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio entonces. Problema 6. Las coordenadas del foco de la parábola es 7, 5. La ecuación de su recta es 3x más 2y igual 5. ¿Y cómo se dibuja esa recta? Así, mira, 3x más 2y igual a 5. Siempre despeja el y. Y sería menos 3x más 5 entre 2. El coeficiente de x es la pendiente y 5 medios es el intercepto. Entonces tú tienes tus ejes coordenados, x, y. 5 medios es hacia arriba, 5 medios, y la pendiente es menos 3 medios. ¿Qué significa este 2? Camino a la derecha 2, 1, 2. Y 3 con negativo, 1, 2, 3. Sería esto, ¿no? Así es. Como acá es 5 medios, el B, ¿no? Sí. ¿Cierto? Es eso. Eso está pasando. Entonces, he despejado el Y, la pendiente es menos 3 medios. Y el intercepto es 5 medios, ¿no? Acá está 5 medios. Este es el intercepto hacia arriba, porque el intercepto es la distancia del centro, del origen hacia el punto de corte de la recta con el eje Y. Aquí hago el pase, ¿no? 1, 2 de la pendiente y 1, 2, 3. Sería eso. Como es negativa la pendiente, subes por la izquierda, ¿no? La recta. Ya tengo la recta, 3x más 2y igual 5, y f es 7, 5.
La parábola se abre cubriendo el foco. ¿Y por qué se dibuja así? Pues porque por acá pasa el eje focal, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahí está el eje focal. Bien, el que contiene el foco al vértice y es perpendicular a la recta directriz. Y A es el punto común a la recta L y al eje focal. Se pide, ¿qué cosa? Las coordenadas del vértice. Aquí la pregunta, ¿eh? Profesor, ¿cómo es la ecuación de la parábola ahí? Bueno, eso ya es a nivel universitario, ¿correcto? A la ecuación de la parábola que conoces hay que hacer, a este sistema de coordenadas hay que hacerle un giro, ¿no? A este sistema hay que hacerle un giro de tal manera que el X coincida con este X', ¿no? ¿De acuerdo? Es eso. Y el Y sería, y el Y esto giraría, pues, ¿no? 45 por acá. Así sería el Y'. El Y'. Y' sería esto. Y el giro hubiese sido para Y 45. Y obviamente sale en función de senos y cosenos, ¿no? Bien, eso se llama transformación de coordenadas. Pero acá lo que vamos a hacer es, para hallar las coordenadas del vértice, por definición, pues, ¿no? Por ejemplo, el vértice está a igual distancia del foco y de la recta directriz. Entonces, bastará con conseguirme este punto, ¿no? La coordenada de este punto. Si conseguimos la coordenada de este punto, como V es punto medio, V sería la semisuma, ¿no? Es eso. V es vértice, la pendiente es menos 3 medios, sube por la izquierda. Bien, entonces, ¿qué cosa voy a hacer para encontrar este punto de corte? Fácil. Ya tengo la ecuación de esta recta. ¿Qué me falta? La ecuación del eje focal. ¿Cómo hallo la ecuación del eje focal? ¿Cómo hallo la ecuación del eje focal? Lo hallamos así. Como tengo el punto de paso y tengo la pendiente, ¿no? Tengo el punto de paso y como ya tengo la pendiente de esta recta, puedo hallar la pendiente de su perpendicular. Teniendo la pendiente de la perpendicular con el punto de paso, puedo hallar la ecuación. Así, miren, la pendiente de L, ¿cómo era? Despejé ella y me sale menos 3 medios. Por lo tanto, si esta recta azul es perpendicular con el eje focal, entonces forma 90 grados. Eso quiere decir que el producto de sus pendientes es menos 1 de la clase anterior, ¿no? Dos rectas perpendiculares hacen que su pendiente en cuanto a su producto sea menos 1. El producto de pendientes de dos rectas perpendiculares es menos 1. Entonces, si la pendiente aquí es menos 3 medios, la otra será voltea la fracción y le cambia de signo, 2 tercios y le cambia de signo. El producto de estos dos es menos 1, ¿no? Listo. Entonces, la ecuación del eje focal, ¿cómo es? Y menos 5 igual a la pendiente 2 tercios por X menos 7, ¿no? O lo que se acostumbra, ¿no? Si ya tengo la pendiente que es 2 tercios y tengo el punto de paso 7,5, ¿qué hago? De frente, cojo esta pendiente 2 tercios y lo igualo. Y menos el Y de él, que es 5. Y 7, el X menos el 7, el X de él, ¿no? ¿Listo? Es eso. Y aquí pues el Y menos 5 lo ha pasado, ¿no? El y menos 5 lo he dejado acá y el x menos 7 lo pasó a multiplicar. ¿Ahí está? Eso es nada. Bueno, desarrollando, para llevarlo a esta forma, ¿no? Se ha multiplicado por 3 y ¿no? Y todas las letras se han pasado a la izquierda. Esa sería la ecuación del eje focal. Como A es el punto de corte de esos dos ejes, vamos a juntar las dos ecuaciones. 3x más 2 igual 5 y el 2x menos 3 igual menos 1. Aquí operando, multiplico por 2 a todo y multiplico por 3 acá, sumamos y sale 1, 1, ¿no? Listo. A es 1, 1. Ya tengo el punto de corte de las dos rectas. Por ser v punto medio hago la semisuma, ¿no? V punto medio de f es 1 más 7 entre 2 y 1 más 5 entre 2. 4, 3. El b.
Bien. Siguiente ejercicio, el 7. Una parábola tiene como directriz la recta 15x menos 8y menos 9, ¿no? Ahí está. Su pendiente es positiva, sube por la derecha. Ahí está. Esa es la directriz. Y el foco es 8 menos 1. ¿Dónde está 8 menos 1? Ahí está. Ahí la longitud del lado recto es. Del lado recto. Lado recto. Es esa cuerda focal, LR, ¿no? ¿Cuál es su longitud? 2P más 2P, 4P. Listo. Acá tenemos la parábola. Listo. Aquí está el lado recto, ¿eh? 2P aquí, 2P aquí, 4P. Bastará hallar el valor de P. ¿Y P qué cosa es? La distancia del vértice al foco y del vértice a la recta directriz. Ahí está. Este es el vértice. Y decimos lo siguiente. ¿Qué te parece si encontramos la distancia de este punto a la recta? Ya tengo su ecuación en su forma general, miren. Hallar la distancia de este punto a esa recta lo divido entre 2 y ese será el P. Pero tú recuerdas que la distancia de un punto a la recta directriz, ¿a qué era igual? A x más by más c entre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Pero en vez de x, ¿qué hacía? En vez de x, ¿qué hacía? En vez de x, evaluaba en este punto a b. En este caso aquí es a y aquí es b. Operamos y esa es la respuesta. Eso era, mira, acá está. La distancia de f de esa recta. Ahí está P y ahí está P. La distancia de F a la recta L, la distancia de F a la recta L, ¿cuál sería? El valor absoluto de la ecuación de la recta 15 por 8 menos 8 por 1 menos 9. Es la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. Listo. Entonces, operando sale 7. La longitud del lado recto, ¿quién sería? 4P, o sea, 14. Ahí tenemos D, 14. Ejercicio 8. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Aló? ¿Preguntas? No, profesor. Ok, vamos con el 8. Este problemita así, pues, a cada momento lo pone en los exámenes porque es deco, ¿no? Puede ser el techo de un garaje, se lanza una pelotita, también se tiene un puente colgante, se tiene un vaso parabólico, ¿cierto? Listo. Bien. El techo de un garaje es de 12 metros de ancho, dice. Bueno, y tiene la forma de una parábola, con 16 metros de altura en el centro. El centro se encuentra acá, ¿cierto? Aquí tenemos 12, el ancho. El ancho de la base es 12. Aquí tenemos A, B y aquí está O, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Entonces OA es 6 y OB es 6. Aquí la altura es 16, ¿no? Con 16 metros de altura. Dice que en el centro, acá lo dice, con 16 metros de altura en el centro. Ubico el punto medio de AB y a partir de ese centro es 16. Listo, es el techo del garaje.
Las paredes, obviamente, en donde descansa el techo del garaje, tiene 7 y 7. Hay la altura del techo a 2 metros de las paredes. Esta altura del techo a 2 metros de las paredes, ¿no? Quiere decir, ¿a qué altura se encuentra este punto a 2 metros de la pared? Que también puede ser acá. ¿A qué altura se encuentra este punto a 2 metros de la pared? Otra forma de preguntar lo mismo y más interesante sería, ¿a qué distancia se puede colocar del suelo, ¿no? Una cámara de vigilancia, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Bueno, siempre a 2 metros de la pared sería 2 para acá y subes. Bueno, se está pidiendo entonces esa altura. MB mide 2 dice, ¿no? A 2 metros de la pared. Ya está, listo. Esta es la altura H. Bien. Hasta el momento solo tengo longitudes. Nada más. Solo tengo longitudes. Ajá. ¿Cómo hago para hallarle esa altura, jóvenes? ¿Mm? Para ello necesito la ecuación de la parábola. Pero ojo, yo solo puedo establecer, calcular, hallar, seguir a la ecuación de la parábola a través de ejes coordenados. Y aquí no me lo dan. Quiere decir que a nuestro libre albedrío podemos colocar los ejes coordenados. Y todo eje coordenado, todo par de ejes coordenados que tiene origen. Ese es el asunto. El origen de esos ejes coordenados, ¿dónde vas a ubicarlo? Puede ser acá, puede ser acá, mira, ve. Puede ser acá, puede ser acá. ¿Dónde convendría? En lugar, en otras palabras, en cualquier lugar que has puesto te va a salir lo mismo. Pero lógicamente vamos a ubicarlo de manera más precisa y fácil de entender hacia nosotros. Entonces, en algunas ocasiones, cuando la parábola es así, ¿no? Acá tengo un vaso parabólico, el ancho del nivel de agua es tanto, a esta altura. Si baja a una altura pequeña, ¿cuánto será pues su nuevo ancho? Dice, ¿no? Bueno, ahí sí conviene colocar los ejes coordenados. Así, mira, porque el 0, 0 coincide con el vértice, ¿no? Y facilita la forma de la ecuación. Pero acá, si yo hago eso acá, imagínate, x, y, lo que está hacia abajo sería menos 16, menos 7, menos h, y complicaría la cosa, ¿no? Entonces me conformaré con ubicar los ejes coordenados de manera que coincida su eje, su origen con el punto medio de arriba, ¿cierto? Bueno, si aquí era 6, si aquí era 2, 6 menos 2, 4. Pues, ya está. Entonces, ahora sí, mi vértice tendría coordenadas 0, 16. ¿Por qué 0? Porque para ir del origen hacia el vértice no me he movido ni a la derecha ni a la izquierda, solo he subido. Por eso en el eje, la abscisa es 0 y la ordenada es 16. Por lo tanto, n en este caso ya tiene coordenadas, ¿no? 4 desde el origen, 4 a la derecha, h hacia arriba, ya está. Y el p también se conoce, mire el p, 6 a la derecha y 7 hacia arriba. ¿Lo usaremos? Es posible, vamos a ver. Puede ser posible, puede ser posible. Listo. Bien. Ecuación de la parábola. 0, 16. Ahí está. ¿Para qué voy a buscar la ecuación de la parábola? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo la ecuación de la parábola? No, me está pidiendo la altura. Sucede que al conocer la ecuación de la parábola, tengo el control de estos puntos. Como ya tengo el control de estos puntos, entonces en la ecuación reemplazo x igual 4 y y igual h,
y ya tengo el valor de h. ¿Ves? Por eso es importante encontrar la ecuación de la parábola. Bien, la parábola es entonces, dice, por el vértice x menos 0, y menos 16, ¿no? El cuadrado lo tiene x y aquí está 4p. ¿Por qué? Porque mira, en la gráfica el eje focal es este, ¿cierto? El eje focal es todo esto. Ese es el eje focal, ¿de acuerdo? Es paralelo al eje y. Y cuando es paralelo al eje y, les comentaba pues eso, ¿no? Cuando el eje focal es paralelo al eje y, se coloca esto, se coloca el 4, y menos k, y esto es x menos h al cuadrado, ¿no? Y ahí lo tienes, mira. Resulta que el vértice tiene coordenadas 0, 16, aquí es 0 y aquí es 16, pues listo. Y eso se tiene acá, mira. Ujú. Listo. P tiene coordenadas 6, punto y coma 7, dice, ahí está. Bien, en esta ecuación ya tengo la forma, pues, que esta tiene. ¿Qué está haciendo falta hallar? El valor de P. Hace falta hallar el parámetro. Recordemos que el parámetro es la distancia del vértice al foco. ¿Dónde está el foco? ¿Acá? No, 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 no nos aventuremos a eso. No nos dice nada. Entonces, si no tengo el foco, tendré la recta directa. Eso se pone arriba y tampoco lo tenemos. Recuerda que nosotros elegimos nuestros ejes coordenados. Entonces ya no hablo ni de foco ni de recta. Va a aparecer, pero no tengo la posición exacta. Tenemos que buscar otro camino, jóvenes. ¿Cuál sería ese otro camino? Ubicar un punto de la parábola cuya coordenada sí se conozcan. ¿Cuál es? Justo el P. El P es un punto de la parábola cuyas coordenadas se conocen. Por lo tanto, debe satisfacer esta ecuación, ¿sí o no? Cuando x es 6, y debe ser 7. Ahí está. Reemplazo. Mira, en vez de x pongo 6, en vez de y pongo 7. Opero y me sale p igual a menos 4. Y tiene sentido que sea menos 4, porque se abre hacia abajo, ¿ves? Listo. Entonces, completando tenemos eso. Esa ya es la ecuación especial, la completa, la ecuación de completa de la parábola. ¿Sí? Bien, entonces como n, que tiene por coordenadas 4h, pertenece a la parábola, si x es 4, lleva a ser h, ¿ves? Ahí está, si x es 4, lleva a ser h, ¿ves? Operas esto, 16 menos 4h más 64, h te sale 12. Y se acabó el asunto. Es eso. Qué importante es detectar la ecuación de la parábola para tener control de esos puntos y sobre todo control de esas coordenadas, ¿no? Sin encontrar lo que se pida, pues, ¿no? Se puede pedir la altura de este punto que se encuentra de repente a 4 metros de él, pues, ¿no? Casi que es 4, que es 2, sería 2, esto, pues, ¿no? Reemplazo así es. En fin. Continuamos entonces con el ejercicio 9. H, el área de la región limitada por la circunferencia cuyo centro es el foco de la parábola. En este problema ya no solo participa la parábola, sino participa la circunferencia. Este problema es tentador para un examen. ¿Por qué? Porque como dice el término, mata dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Aquí el autor del problema, el jurado ¿no? del examen, el que propone el examen, evalúa al alumno en dos temas en un solo problema, que es lo que siempre buscamos los docentes. En la menor cantidad de problemas, evaluar casi todo el curso. Sería genial hacer eso, ¿no? Para así saber con qué tipo de alumnos estamos tratando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en este problema hablamos de la parábola y de la circunferencia. Entonces, ojo, en este problema hay dos puntos de vista. El punto de vista desde la circunferencia y el punto de vista desde la parábola. Un solo objeto para la parábola puede tener un nombre y a su vez para la circunferencia puede tener otro nombre. Pero el objeto es lo mismo, ¿cierto? El mismo. Veamos, solución.
Hay el área de la región limitada por la circunferencia. El área bueno, la región limitada por la circunferencia que es el círculo. Y el área del círculo, πr cuadrado. Entonces basta encontrar el radio y se acabó. Hay el área de la región limitada por la circunferencia cuyo centro es el foco de la parábola. Dice. Dato. Y cuadrado menos 8x menos 6y más 25 igual a 0. Separo aquí, completo cuadrados y obtengo la ecuación de este tipo. Ojo, la letra que está elevada al cuadrado es y, la que no está elevada al cuadrado es x. Por lo tanto, el eje focal es paralelo al eje x. Si el eje focal es paralelo a ese eje, el eje x, no, sería horizontal. Y si el eje focal es horizontal, la parábola o se abre hacia la derecha o se abre hacia la izquierda. Y eso va a depender del parámetro, como podrás ver acá. El paréntesis que viene con h está siempre con coeficiente 1. Siempre hay que buscar eso. El x debe tener 1 de coeficiente acá. Y fuera está el 8. Entonces 4p es 8, p es 2. Ah, es positivo. La parábola se abre hacia la derecha. El vértice es 2 en x2 y en y3, 2, 3. Y el parámetro es 2, 4 por 2, 8. ¿No? 4p, 8 igual a 4 por 2, 8. Entonces aquí tengo los ejes coordenados. Ubico el punto 2, 3. Trazo el eje focal paralelo al eje x y dibujo la parábola. ¿Ves? Así. El foco es 4, 3. ¿Por qué 4, 3? Porque como el parámetro es 2, correcto. Aquí está el eje focal. Para llegar al vértice que hice, caminé 2 y he subido 3. O sea, este espacio es 2. 2 más este parámetro que es 2 es 4, ¿no? Por eso. La recta directriz de esa parábola, ¿cuál es? Veamos. Mira, si a la derecha del foco, a la derecha del vértice está el foco, a la izquierda, ¿quién está? La recta directriz. Puede estar así, puede estar así, puede ser así. Cualquiera de estas verticales puede ser el foco. Pero resulta que vas a elegir aquella que tenga la misma distancia con el vértice y con el foco. La distancia del vértice y el foco, ¿cuál es? 2. La distancia del vértice a la recta directriz, ¿cuánto debe ser? 2. Pero qué suerte, la abscisa de V es 2. Quiere decir que desde O caminé 2 acá y he subido 3. 2, 2, 2. O sea, esto es 2 hasta acá, justo hasta acá, hasta el eje Y. Por lo tanto, la recta directriz es el eje Y. Ahí está. ¿Y la ecuación cómo es? Como te decía, el eje Y, ¿a qué eje lo corta? Corta el eje X. ¿En qué punto? 0. Y igual 0. O sea, el eje de ordenadas tiene ecuación, y igual 0. ¿Y el eje de abscisas qué ecuación tiene? Bueno, el eje de abscisas corta y en 0, o sea, x igual 0. Listo, entonces acá tengo esta perpendicular, ¿no es cierto? Recuerda que la distancia del vértice a una recta, del foco a una recta es esta perpendicular, ¿no? Listo, aquí tenemos P y aquí tenemos P. Y aquí se acaba lo concerniente a la parábola. A ver, lo que hemos hecho hasta el momento es según el punto de vista de la parábola. Ahora vamos al punto de vista de la circunferencia. Mira, el centro de la circunferencia es el foco de la parábola. ¿Ves? Esta F es el foco para la parábola. Pero para la circunferencia, ¿qué será? Su centro. Entonces, 4, 3 es el centro de la circunferencia. ¿Correcto? Pero dice que la circunferencia es tangente a la recta directriz de la parábola. La recta directriz de la parábola era justo esto. Allá, entonces, mi circunferencia aquí del centro 4, 3 va a tocar a esa recta, nada más. Así. Ahí está. Listo, ¿ves? Qué suerte, ¿no? Este es el centro y esto justo es el radio. Mira. Y P era 2. 2 más 2 es 4. El radio es 4. ¿Está? ¿Ves? Por lo tanto, el área pi r cuadrado. 16 pi. La respuesta. Siguiente. En la figura AB es el lado recto de la parábola y diámetro de la circunferencia. Ajá. Otro problema con doble objeto, ¿no? Listo. Aquí. AB es el lado recto, o sea, mide 4p, correcto.
y diámetro de la circunferencia. Esta es la ecuación, ¿no? Ya está. Ahí está el lado AB. En la circunferencia tiene, pues, el radio de este término 16 me está diciendo que el radio es la raíz de 16, o sea, 4. Si el radio es 4, AB mide 4. Entonces, para la parábola, el punto medio del lado recto es el foco. Y para la circunferencia, el foco será el centro. Entonces, recordemos por definición que la longitud del lado recto es 4p. Y tengo 2p y 2p. Listo. Y aquí está el vértice. La distancia del vértice al foco es p. Pero el centro para la circunferencia, su centro es 2, 3 y el radio es 4, dice, ¿no? Según la ecuación obtenida acá. Si el radio es 4, el diámetro es el doble del radio, o sea, 8. O sea, todo esto es 8. O sea, 8 es 4p. Si 8 es 4p, p es 2, pues. ¿Sí o no? Correcto. P es 2. Ahí está. Entonces el vértice tiene coordenadas 2, 5. Claro, porque para ir desde el origen hacia el vértice he caminado 2 hasta acá. Y he subido 3. Entonces he caminado 2 y he subido 3. Y aquí tengo 3 más 2 es 5. X menos 2 y menos 5. La ecuación de la parábola, ¿no? Listo. El vértice 2, 5. El eje focal es paralelo al eje Y. El parámetro es 2. ¿Por qué le ha puesto menos acá, profesor? ¿De dónde sale ese menos? Es que la parábola está mirando hacia abajo. Como está mirando hacia abajo, el parámetro debe ser menos. Negativo. Ajá. 4 por menos 2, menos 8. Listo. Aquí el parámetro es menos 2. Y esa es la respuesta. Puedes tomarle captura. Problema número 11. En la figura, la circunferencia C es tangente a la recta L1, x más 4 igual 0. ¿Qué significa x más 4 igual 0? X igual a menos 4. X igual a menos 4 quiere decir que corta el eje x en menos 4. Aquí está el eje XY, menos 4 está a la izquierda. Ah, sí. Este es el eje. Si el centro de la circunferencia pertenece a la recta 2x menos 3y más 7, esta es la recta 2x menos 3y más 7, porque la pendiente es 2 tercios positivos a la derecha, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Ves? Y el centro pertenece a esa recta. Quiere decir que las coordenadas del centro satisfacen la ecuación de esa recta, obviamente, ¿cierto? Hay la ecuación de la circunferencia, dice. Bien. Como x es menos 4, quiere decir que corta al eje x en menos 4. Hacia la izquierda caminaré 4. Por eso le he puesto menos 4. Quiere decir que el espacio entre T y S, la longitud, ¿cuánto es? 4. Lo cual quiere decir que todo esto es 4. Por lo tanto, C es, ¿qué cosa? 2. Y CT, ¿quién sería? 2. Porque C es el centro, pues aquí está estos puntos. Ahí está el radio, ¿ves? Dirigido a la tangente. Listo. Ya está. Muy bien. Hace falta solo hallar las coordenadas del centro. Bueno,
¿Cómo llegué desde el origen al centro? He caminado 2 a la izquierda y he subido un valor que no sé. Le llamo K, pues ahí está, menos 2K. Pero resulta que como por dato el centro pertenece a la recta, quiere decir que estas coordenadas deben satisfacer la ecuación de la recta. Si x es menos 2, ¿cuánto será y? Pues K. Despejas y encuentras el valor de K. Mira, ve. T menos 2K pertenece a la recta de ecuación tal. Cuando x es menos 2, K debe ser y. Listo. Ahí está. 2 por menos 2, menos 4 más 7, ¿no? Menos 3x. Y luego se separa, bueno, el x es menos 2, pues, ¿no? Sería menos 4 más 7, menos 4 más 7 sería en este caso 3. 3 menos 3 veces y, que es k. 3 menos 3k igual 0, entonces k es 1. El centro tendrá coordenadas menos 2, 1 y el radio es 2. Y aquí está el radio 2. Mira. Por lo tanto, la ecuación sería x más 2 es x menos menos 2, que es más 2, más y menos 1. Al cuadrado, y eso es 4. La respuesta la E. Ejercicio 12. Dadas las ecuaciones de la parábola, mira, ve, y la recta, si la longitud del segmento BH es mínima, o sea, mira, la longitud de BH, el B es de la parábola y H de la recta, ¿no? La distancia de B hacia un punto de la recta debe ser BH. Para que sea mínima, ¿cuál es la distancia mínima de B hacia esa recta? La perpendicular. Por eso aquí trazo la perpendicular, mira. ¿Ves? Aquí. Es. Halle la suma de las coordenadas del punto B, dice, ¿no? La longitud del segmento BH es mínima. Listo. Entonces acá lo que tenemos, se pide la suma de coordenadas de B. Listo. B pertenece a la parábola, por lo tanto sus coordenadas deben satisfacer esto, ¿no? Bueno, si x es y cuadrado, entonces si y es b y y es b, x es b cuadrado. Ahí está, pues. ¿Cierto? Si y es b, x es b cuadrado. O sea, x es la raíz cuadrada, el x es el cuadrado de y, en realidad. X es el cuadrado de y. Sí, pues si y es b, el x es b al cuadrado. Bien, esta regla ha resultado porque B pertenece a la parábola. Bien, entonces, la distancia de B a la recta L, ¿cómo es? Es esto, pues. Es la ecuación de el valor absoluto de la ecuación de la recta evaluada en ese punto. En vez de x pongo B cuadrado, menos 2 veces y, que es B, más 8. Listo. Y abajo la raíz cuadrada de el coeficiente de x, que es 1, y menos 2 al cuadrado. Listo. Operamos eso, sale esto. Eso es mínima cuando... A ver, hay innovaciones. Obtienes esto, ¿de acuerdo? Obtienes esto. Pero dice que BH debe ser mínimo. Para que BH sea mínimo, esta expresión debe ser mínima. ¿La raíz de 5 lo puedes cambiar? No. ¿El 7 lo puedes cambiar? No. El B sí. ¿Qué valor le das a B para que eso sea el menor posible? Para que todo esto sea el menor posible. Que esto sea 0, pues. Y para que esto sea 0, B debe ser 1. ¿Está? Entonces es 1, 1. La opción de coordenadas 1, 1, ¿no es cierto? Acá sería B es 1, 1. Dice, hay la suma de las coordenadas del punto D. Si ves 1, 1 al cuadrado 1, acá 2 sería, 1 es 4, parece. Si ves 1, ¿cierto? Entonces acá tendríamos D 1, 1. La suma sería 2, ¿ya? 2. ¿De acuerdo? Está acá 2. Este es 1 y 1. Bien, jóvenes. Aquí la clave de los ejercicios.
La 11 la A, la 13 la C, propuesto 1 la A, propuesto 2 la C, propuesto 3 la D de dedo, propuesto 4 D de dedo, propuesto E, propuesto 5 la E, propuesto 6 la D. Hasta acá, ¿alguna pregunta? No, profesor. Ok, bueno, que pasemos estas fiestas patrias en reunión de toda nuestra familia y nuestros seres queridos, que es lo más importante en toda la vida, ¿no? Vivir momentos gratos con los seres que amamos, ¿sí? Que les vaya bonito y que Dios bendiga a nuestro país, pues, y que esto se encamine cada vez para bien, ¿no? Es eso. Hay que seguir echándole ganas, jóvenes, para seguir adelante, para poder seguir avanzando. Muchas gracias por su paciencia, gracias por estar aquí en este momento, un sábado en la tarde. El esfuerzo es mutuo, tanto la de ustedes como alumnos, como quien habla del docente que lo hace con mucho cariño para toda la juventud. Muchas gracias a ustedes. Cuídense, nos estamos viendo.